Y seguimos aquí en Mesa Central esta mañana y vamos a avanzar hacia otro tema también muy interesante. Estamos con Cristian Valdivieso de Criteria, que nos trae una encuesta. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Buenos días, Mónica, ¿qué tal? Muy interesante, que tiene que ver con el crecimiento económico. Sí. Porque el crecimiento económico, uno podría decir, bueno, ¿qué es el crecimiento económico para las personas? Pero la verdad es que es un elemento muy importante que se vuelve cada vez más tangible, diría yo, a la medida en que estamos en una situación económica más complicada. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es el crecimiento primero para las personas? ¿Cómo lo ven? A ver, el crecimiento, digamos que durante mucho tiempo, desde los 90 y hasta bien entrados los 2000, la discusión sobre el crecimiento no existía porque el virtuosismo del crecimiento se daba por hecho. El país crecía al 5, al 6, al 7% en alguna época, y el crecimiento pasaba como, digamos, colado en un país que transitaba de un discurso de salir de la pobreza a ser un país de clase media. Y eso significaba movilidad social importante para las personas. Y el crecimiento se daba por hecho, se daba por hecho. Hasta que de pronto el crecimiento empezó, digamos que a guatear en castellano y se empezó a politizar. Y en un minuto, digamos, cuando se estanca el país, 2009, cuando ya efectivamente no se puede crecer, en ese minuto la política empezó a usar el concepto crecimiento económico para tensionar políticamente a la sociedad, porque cuando el país dejó de crecer, se empezó a tensionar la cosa. Exacto. Y ahí empezó esta dinámica de poner el medio ambiente. Exacto, esta dinámica de poner el crecimiento económico como parte de la discusión política electoral. Y ahí empezó a significar algo para las personas más concretamente. Y hoy día, esto en corto, el crecimiento económico se aspira, se espera, se desea, se ansía profundamente por un tema concreto que tiene que ver con el bolsillo de las personas, de engordarlo, de agrandarlo y de poder efectivamente acceder a mejores empleos y más oportunidades. Oye, veamos las primeras 3 láminas de crecimiento económico, porque en el fondo el tuyo es como una medición subjetiva, ¿no es cierto?, del crecimiento. Sí. A ver, estamos viendo ahí la primera, que dice que cuando hay crecimiento económico, Chile se vuelve un país más atractivo para vivir, y claramente la gente dice que sí, ¿no? Efectivamente, y esa es la percepción de hoy día el crecimiento económico, y eso no hay duda ni hay tensión política en esto. La gente que se identifica con la izquierda considera que Chile es más atractivo cuando hay crecimiento económico, evidentemente la derecha también. Lo mismo pasa con la segunda. Cuando hay crecimiento económico sostenible, es posible disminuir la desigualdad del país también. Pero ahí empezamos con las tensiones políticas, y ahí uno se da cuenta por qué en algún minuto el crecimiento se tensionó políticamente, mientras la gente de izquierda no cree mayoritariamente que el crecimiento reduce la desigualdad y por eso probablemente ha apostado más a redistribución vía impositiva. La gente que se identifica con la derecha sí cree que el crecimiento es capaz de disminuir la desigualdad. Y ahí vemos el problema donde el crecimiento se politiza y se tensiona socialmente. Y creo que tiene que ver con la siguiente lámina, porque dice que el crecimiento para la gente beneficia más a los empresarios. Desde el punto de vista de una mayoría de la sociedad, dice que efectivamente beneficia más a los empresarios, pero también aquí hay una tensión. La gente de izquierda es tiene esa percepción muy arraigada. Es decir, la gran mayoría de la gente que se identifica con la izquierda cree que el crecimiento, más que beneficiar al conjunto de la sociedad, termina beneficiando fundamentalmente al empresario, no así la gente derecha. De nuevo, otra razón de tensionar o de tensión política en razón del crecimiento económico. Vamos a las siguientes 3 láminas que habla del crecimiento económico y las reformas sociales, porque aquí hay como una suerte de empate en que dice que, en el fondo, las reformas sociales se pueden o financiar con impuestos o con crecimiento. Y aquí como que la mayoría dice que son posibles aun cuando el crecimiento no es alto. Sí, hay una, digamos que son subjetividades divididas. Aquí el 54% dice que las reformas sociales son posibles aun cuando no hay un crecimiento muy alto y el 46% dice que no. Pero de nuevo tenemos acá una mirada tensionada políticamente. Es decir, la gente que se identifica con la izquierda cree que son posibles independientemente del crecimiento, la gente derecha cree que no son posibles cuando no hay crecimiento económico. De nuevo, el crecimiento económico como un vector que divide las aguas entre las identidades políticas de derecha e izquierda. Y luego tenemos otra que dice que el crecimiento, el país no puede subir los impuestos cuando el crecimiento económico es bajo. Sí, ahí hay un alto nivel de consenso social en torno a que cuando hay bajo crecimiento económico no se pueden subir los impuestos. Es decir, la subjetividad mayoritaria hoy día lo que dice es que cuando hay impuestos bajo crecimiento no se pueden subir los impuestos. Y al mismo tiempo, y esta es otra lámina, y que estamos en otra lámina ahí. Habla de otra lámina que dice que cuál de las siguientes frases representa mejor lo que tú piensas que necesita Chile para mejorar la calidad de vida de las personas. Y la gran mayoría, el 80%, dice que crecimiento alto y sostenido durante un tiempo, más que aumento significativo de
impositivo para financiar reformas sociales. ¿Y eso qué dice de la reforma tributaria que está el gobierno tratando de sacar adelante versus lo que está diciendo la gente? Bueno, lo que está de alguna manera diciendo la gente es que quiere que se hagan todas, que se tomen todas las medidas que sean necesarias para que efectivamente creamos que el crecimiento económico es algo que puede volver a imperar y a sostenerse en el tiempo, y al mismo tiempo siente que una reforma tributaria, no un pacto fiscal, si se quiere, una reforma tributaria solo anclada en subir los impuestos, atenta contra las posibilidades de que volvamos a crecer, que es lo que la sociedad hoy día está pidiendo de manera muy significativa. Y como vamos a ver en otras láminas, no siempre ha sido así. Así es. Mira, vamos a seguir con la siguiente lámina porque aquí es cuando están estas tensiones, ¿no es cierto? Siempre se habló, incluso lo hablamos en el proceso constitucional anterior, la tensión entre crecimiento, por ejemplo, y protección del medio ambiente. Y mira cómo han cambiado las percepciones. Es otra lámina. Vamos a cambiar la lámina a continuación, en la siguiente. Bueno, es que esta fue la que nos saltamos antes. En el fondo la gente pensaba en un 85% que un país no puede subir los impuestos contra el crecimiento, que es la situación que tenemos ahora. Que es lo que comentamos, efectivamente. Y por eso que decimos que una reforma tributaria solo articulada en torno a subir impuestos no tiene tracción en la subjetividad de la ciudadanía hoy día. Por lo mismo, probablemente el gobierno está intentando hablar de un pacto fiscal que incluya la posibilidad de que esta reforma incluye la posibilidad de un pacto por el crecimiento también. Perfecto. Vamos a cómo han cambiado, ¿no es cierto?, algunas percepciones. Mira, antes el crecimiento económico, por ejemplo, dice, ¿qué debería ser prioridad de los parlamentarios del gobierno? Y claro, en mayo del 2019, estamos hablando... Meses antes del estallido social. Meses antes del estallido social, había mucha más preocupación por el medio ambiente que por el crecimiento económico. Sí. Luego nos trasladamos a marzo del 2021, que ya pasamos la pandemia y todo, y empieza a aumentar la preocupación por el crecimiento y a bajar un poco la preocupación por el medio ambiente, y ya ahora es llamativo, 72% está preocupado de el crecimiento y no tanto el medio ambiente. Claro, no es que uno tenga que confrontar ambas cosas como que fueran incompatibles, pero tiene que ver con dónde pone el foco la ciudadanía. Y hoy día efectivamente está viendo que el foco tiene que estar más en el crecimiento que en el cuidado del medio ambiente. Entonces, el virtuosismo del crecimiento hoy día aparece con mucha fuerza, los juicios positivos respecto al crecimiento, que incluso inhiben las externalidades, la percepción de las externalidades negativas que efectivamente tiene el crecimiento. Ahora, ¿por qué llegamos de pronto a esa situación donde se contraponía tan fuertemente crecimiento con medio ambiente? Bueno, entre otras cosas porque el crecimiento pasó a ser tema de discusión política, y así como en algún momento Sebastián Piñera, ¿verdad?, para arrebatarle el gobierno a la Concertación con toda legitimidad, apostó al crecimiento y la ciudadanía le dio en gran medida el primer gobierno porque íbamos a crecer. Bueno, y efectivamente crecimos, pero una vez que crecimos la gente dijo, bueno, parece que nos mejoramos, volvamos a las reformas sociales, volvamos a Bachelet. Pero ahí de nuevo se estancó el crecimiento. Y eso hizo que Sebastián Piñera lograra ganar de nuevo con el eslogan de los tiempos mejores. Eso te va mostrando, Mónica, que la sociedad siempre ha valorado mucho la idea de la movilidad social articulada en torno a la posibilidad de crecer. Pero el crecimiento económico basado, o la idea de los tiempos mejores no llegó y se terminó transformando en un boomerang, y en ese momento la gente dejó de creer de alguna manera en el crecimiento o lo asoció a un interés de los políticos por engañar a la ciudadanía, por hacer promesas falsas, y terminó descreyendo de eso. Y ahí en ese minuto viene el estallido social, en gran medida, entre otras cosas, por la falta de crecimiento, de movilidad social, de poder la gente aspirar a mejores sueldos, mejores empleos. Viene el estallido social y ciertos grupos de izquierda toman el otro lado del crecimiento. Dicen, no, es que el problema del crecimiento es que solo favorece a los empresarios, el problema del crecimiento es que solo está preocupado de dañar el medio ambiente y no de cuidarlo, el problema del crecimiento es que afecta y atenta contra la calidad de vida de las personas y no mejora la brecha de desigualdad. Y lo que se puso como conversación ya no tenía que ver con volvamos a crecer, sino cómo acortamos la brecha de desigualdad a través de la redistribución de impuestos. Ya, y mira lo que sale en la siguiente, que son que todos los argumentos en contra del crecimiento han ido bajando. Exacto. Y todos los argumentos a favor del crecimiento han ido subiendo. Por ejemplo, que el crecimiento daña el medio ambiente, que el crecimiento hace que las personas trabajen en exceso, que el crecimiento hace que las personas se vuelvan individualistas y competitivas, que el crecimiento hace que se atente contra el tiempo libre y el descanso de las personas, son todos argumentos que van a la baja. A la baja, pero en algún minuto estuvieron a la alza y fueron mayoritarios, ¿te explicas? O sea, efectivamente, en algún minuto el relato principal que se daba a la sociedad era que el crecimiento hacía, las externalidades negativas del crecimiento eran mayores que las
cosas positivas que producía el crecimiento económico. Y mira todo el argumento a favor del crecimiento. Sube muchísimo. Cuando hay crecimiento, mejoran los sueldos. Reduce la desigualdad social. Lo dice ahí, que es como contradictorio, ¿no? Ya antes era menor, era menor que mayor. Era menor que mayor. Exacto. Luego, que cuando hay crecimiento económico, mejora la calidad de vida de los empleos y también que vamos a hacer una sociedad más desarrollada. ¿En qué minuto, en qué momento entonces se nota que hay una gran preocupación entonces de la ciudadanía por el crecimiento, claramente? Sin duda, porque la respuesta en algún minuto al problema estructural que se produjo por la falta de crecimiento fue volvamos a crecer como que fuera una cosa mágica y de apretar teclas, y que el problema de la falta de crecimiento era solo político y no se vio la dimensión estructural. Cuando esa varita mágica, digamos, del crecimiento falló, que era lo que la sociedad apostaba, esperaba y ansiaba, bueno, vino la idea de, bueno, redistribuyamos, acotemos la desigualdad, quitándola a los que más tienen y redistribuyendo eso de alguna manera entre los que menos tienen. Pero tampoco esa receta ha mostrado funcionar y hoy día el país está más pobre, está más con un crecimiento estancado, y por lo tanto la gente empieza a volver a decir, bueno, ¿cómo hacemos? Una cosa es la seguridad, el orden público, pero el otro tema acuciante, agobiante y que tiene alta demanda en la sociedad es decir, ¿cómo recuperamos el relato de un Chile real donde la movilidad social era posible? Este país que había salido de la pobreza y que se transformaba en un país de clase media, cuando esa identidad de clase media empezó a conformarse, a reforzarse, de pronto se estancó el crecimiento y mucha gente empezó a mirar hacia atrás por el espejo retrovisor, y la movilidad social, en vez de ir en adelante, empezó a ir en reversa. Y hoy día la gente ve que el crecimiento económico, si hay un buen acuerdo, hay un buen pacto fiscal que ayuda al crecimiento, bueno, eso puede coayudar a que volvamos a recuperar el ritmo, la energía y la posibilidad de movernos socialmente, que era el gran relato de los 30 años. Bueno, el problema que yo veo es que de acuerdo a las cifras económicas, las proyecciones del crecimiento, es que vamos a crecer muy bajo, vamos a estar en torno al 2%. Entonces, puede que se transforme la incapacidad que van a tener sucesivos gobiernos en hacernos crecer como país económicamente en una frustración permanente social. Bueno, si la política sigue utilizando el concepto de crecimiento económico para llevar agua a su propio molino y no efectivamente para generar las condiciones para que haya crecimiento, la frustración va a ser muy, muy grande, porque se va a volver o se va a seguir politizando el concepto. La pregunta es, en un momento donde la sociedad hoy día está tan conteste, tiene tantas expectativas respecto al crecimiento, si somos capaces, en el mundo empresarial, el mundo político, serán capaces de ponerse de acuerdo efectivamente en un pacto que de aquí en más y en adelante ayude estructuralmente a recuperar el crecimiento que en algún minuto tuvimos. Y también a sincerar que cuando los países crecen mucho... ¿Y por qué no ser compatible con una mejor distribución? Bueno, evidentemente, y ver la cara positiva que la gente quiere ver del crecimiento, en el crecimiento económico, y sincerar que estas cosas, cuando los países crecen, no vamos a volver a crecer al 7%, pero sí podemos tener una expectativa de crecimiento que es bastante más alta, y para lo cual tiene que haber grandes acuerdos sociales, porque eso tiene que ver con educación, con el tema de la transición energética, con el nuevo ciclo virtuoso que pueden tener las materias primas, pero eso tenemos que aprovecharlo, y tenemos que producir grandes acuerdos en torno a eso. Si no se produce eso, estamos perdidos, y de hecho ya hemos perdido mucho tiempo. Si el tema educacional es un drama tremendo, porque parte de la recuperación del crecimiento estructural tiene que ver con una mejor educación.